Hoy quiero hablarte de la función espiritual de la conciencia. La semana pasada vimos que la conciencia se puede corromper, puede estar contaminada tu conciencia, o sea, funcionando mal. Por eso hoy tengo que hablarte de la función espiritual, porque como saben, la conciencia pertenece al espíritu del ser humano. Más allá de lo que nosotros vamos a decir, nos estamos centrando en lo que dicen las Escrituras. Y hoy vamos a hablar cuando el espíritu se conecta con el espíritu. Y quiero recordarte las tres partes del espíritu. Así como el alma tiene tres partes: intelecto, emociones y voluntad, según la Escritura. El alma consta de esas tres partes. El intelecto está en el alma. Las emociones están en el alma, que no se ven. Tu alma vive nomás. A tu alma no le importa si vos la ves o no. Vive nomás dentro tuyo. Sos vos. Pero es invisible. Tu alma. Y consta de tres partes: intelecto, emociones y la voluntad está en el alma. Sin embargo, el espíritu consta de tres partes, según las Escrituras. El espíritu, la conciencia está en el espíritu humano. La intuición está en el espíritu humano. Y la conexión con lo sobrenatural pasa en el espíritu del ser humano, no en el alma. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver lo que es la intuición. No voy a profundizar en estos temas porque mi tema es la conciencia, pero para que veas cómo funciona la conciencia te tengo que explicar lo que es la intuición, porque la conciencia trabaja con la intuición y la conciencia también trabaja con la conexión. Por eso tenemos que ver la parte práctica. Ahora, la intuición, ¿qué es la intuición? El diccionario dice lo siguiente: percepción clara, íntima e instantánea de una verdad sin el auxilio de la razón, tal como si se tuviera a la vista. O sea, la intuición es el órgano sensitivo del ser humano. Es tan extremadamente diferente del sentido físico y del emocional y del anímico o emocional, que es lo mismo, que se le llama intuición. Por eso no es emoción, por eso el espíritu no tiene emoción. El espíritu no se enoja. Por eso si vos sos espiritual y sos guiado por tu espíritu, el espíritu no se enoja. El espíritu no se ofende. El alma es la que dentro tuyo se ofende, llora, se alegra, se frustra. Por eso tenemos que saber diferenciar esto. Esto no nos ha enseñado ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Todo se centró en nuestra preparación intelectual. ¿Y nuestras emociones? Y nuestra mente profunda, nuestras vísceras, como dice la psiquiatría hoy, somos seres tricerebrados. Es lo que la Biblia decía hace siglos: somos seres tripartitos. Ahora, escuchen, ese concepto, escucha, ese conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la voluntad, es intuitivo. ¿Viste eso que te dicen? Y especialmente la mujer es mucho más instintiva que el hombre, pero no significa que el hombre no lo tiene a la intuición, porque es parte del espíritu. Pero la mujer es más visceral que el hombre. La mujer es mucho más cosmética, mucho más sensible al tacto, es mucho más perceptiva de cosas. Por eso cuando una mujer te dice: ¿sabes qué? Cuídate nomás de ese tipo que yo le huelo algo. Eso no viene de su mente, ni viene de sus emociones. Yo le huelo algo raro a este tipo. Dale nomás bolilla. Porque eso es intuitivo. Y eso es parte de la conciencia. La conciencia está inclusive para protegerte de chantas. Por eso tenés que darle bolilla. Por eso te puse aquí. La intuición es el detector del bien y del mal dentro tuyo. Es el órgano que percibe. Es impresionante. Es el detector. La intuición es el detector del bien y del mal. Escucha bien. El que está bien rechaza el mal. Vos cuando estás bien, ¿qué querés hacer? Quieres juntarte con la gente que está bien. Y te sentís bien con la gente que está bien. ¿Qué pasa con el que está mal? El que está mal rechaza el bien. Esas personas que estaban con nosotros, de repente
cablea, no quiere estar más contigo. Porque el mal siempre va a rechazar el bien, no se pueden mezclar. Si una persona está mal y vos estás bien, esa persona no va a querer estar contigo. Si vos estás bien y una persona está mal, vos no querés estar. Es una cosa que se repele esto. Y eso es parte de la intuición. Ahora escuchen, la diferencia es clave entonces para que vos sepas entre conocer y entender. Es muy importante esto que les voy a decir desde el punto de vista espiritual. El conocer algo es obra de la intuición, mientras que el entender es tarea de la mente. El conocer, por eso, señores, vos no podés entender a Dios porque no lo vas a entender. Tu cerebro fue creado. Por eso la Biblia dice que vos tenés que conocer al Creador, no entenderlo. Porque el conocimiento es algo que pasa dentro del espíritu humano. Escuchen, la verdad no se entiende, se conoce. Imagínense cómo trabaja el cerebro humano. El cerebro humano trabaja con imágenes. Para que vos sepas la imagen de lo que yo te voy a decir, vos tenés que conocer ese algo. Por ejemplo, si yo te digo avión, pues ya lo pensaste, ¿verdad? ¿Sí o no? Camioneta, ¿sabes lo que es? Tren, lápiz labial, tuto. ¿Qué es el tuto? Viste que no existe la imagen del tuto. Cualquier otra palabra, no sé, XX, qué sé yo, para que vos puedas detectar, tiene que existir la imagen. Porque esa imagen que vos tenés en tu mente tiene nombre. Yo digo avión y esa imagen la tenés. Ahora, así funciona el cerebro humano. Escúchenme bien, porque es muy importante la imagen que vos tengas en tu cabeza. Ahora, por eso vos no podés, yo puedo conocer un avión, pero para entender el avión tengo que estudiar. El hecho de que yo lo conozca no es suficiente. Ahora, ese conocimiento es clave. Por eso yo te puse acá. Por eso el ateo, la gente que te quiere opinar en contra de Dios, opina algo que no conoce al hablar de cosas espirituales, porque su espíritu está dormido. ¿Qué puede opinar un tipo algo que no conoce? Por eso, por tanto, es imposible que un ateo entienda algo que no conoce. No podés entrar a discutir. Porque el tipo está ciego. ¿Qué va a opinar si el tipo está ciego? ¿Qué te va a opinar? Yo, por ejemplo, no puedo con un ateo sentarme a hablar de la Biblia porque el tipo no conoce. Vamos a empezar a, o sea, prefiero hablar de su conciencia con el que de la Biblia. Pero ¿entendés cómo es el conocimiento? Entonces, el ateo opina de algo que no conoce al hablar de cosas espirituales porque su espíritu está dormido. O sea, que vos no lo sepas no significa que yo soy un tarado. Que a mí se me haya despertado el espíritu no significa que vos tenés la razón porque no se te lo despertó, viejo. Esa es la intuición. La intuición no viene, vos le captás, vos tenés que saber. Y lo mismo pasa con lo espiritual. La intuición es lo que te hace conocer lo espiritual. Por eso la gente te trata de loco a vos. O decir que Dios no, vos estás re loco, que Dios no. Lo que estás loco sos vos porque estás redormido a la parte espiritual. Nunca nadie te enseñó de eso. Así es que llegó el momento de despertarte. Ahora escuchen, el próximo paso es la conexión. La intuición, por ejemplo, el macumbero intuye y se conecta igual con lo espiritual, con los orishá, con los eyú, con Yemanyá, que son espíritus.
Y se conecta y le funciona y te hacen trabajo y te hacen tirar tierra de cementerio y incienso y todo el mambo y funciona porque los espíritus se alimentan de eso. Y vos decís, pero qué estúpido que sos, ¿cómo puedes creer en eso? No, perdón, a mí se me despertó la intuición, vos sos el que está dormido. No me trates de estúpido, viejo. Porque de eso se trata. Ahora escuchen, la conexión es el otro. Conciencia, intuición, que es aquello por lo cual vos percibís, se intuye en lo espiritual, no se entiende, se conoce. Es algo que explota dentro tuyo. Por eso la verdad no es un concepto, la verdad es algo que tiene que explotar en tu corazón. La verdad no es un concepto intelectual. La verdad es una persona. Y la próxima es la conexión, que es la famosa, lo que en la Biblia le llaman la adoración a Dios, que no tiene nada que ver con la religión. Nuestra conexión con Dios o adoración y las comunicaciones de Dios con nosotros se llevan a cabo directamente en el espíritu, en el hombre interior, no en el alma o en el hombre exterior. Dios no te va a hablar jamás a través de esto, y menos a través de tus emociones. Cuando la gente te dice, yo siento de parte de Dios, no puedes sentir. Porque Dios no te va a hablar a través de tus emociones, porque tus emociones son fluctuantes. Hoy está bien, mañana mal. Hoy lloro, mañana estoy alegre. Hoy te odio, mañana te amo. Dios no puede bajar a tus emociones. Porque hoy te va a pasar lo mismo. Lo que pasa con los tipos, hoy le aman a Dios, mañana lo dejan. Pasado mañana vuelven. Hoy Dios no se comunica ahí, señores. Por eso es muy importante que entendamos esto. La conciencia, la intuición y la conexión están profundamente interrelacionados y funcionan coordinados. Por eso, señores, las religiones, cuando la gente te dice, porque al final ahora nadie es religioso, vos te vas en cuanta iglesia, todos son del reino, nadie es religión, estamos en contra de la religión. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Nos están confundiendo todo. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia y la intuición? ¿Saben qué? Que Dios no es externo. Que entendés que Dios no va a venir a tu vida y vos tenés que hablar en lengua como producto de eso. Porque la conexión es bien adentro. Vos podés hacer cuantos ritos quieras, pero si adentro no hubo el punto de inflexión, podés ir a hacer todo, pero por dentro no hay nada. Entonces, señores, escuchen bien, ni la expectativa ni la deducción nos dan el conocimiento de Dios, porque no es por entendimiento, es por revelación, es por intuición, es espiritual. Ni la expectativa ni la investigación te van a revelar a Dios jamás. Entonces, ¿cuál es el punto de conexión de Dios con el hombre? La conciencia. ¿Cómo? A través de la intuición. ¿Y qué tenés que hacer con eso? Y tenés que entrar en conexión, a captar. Y lo vas a captar. Ahora, por eso mi punto 1 es, habiéndote, Dios usará tu conciencia para comunicarse contigo. Por eso, si tu conciencia no funciona, no me hables de Dios, porque Dios se va a comunicar con tu conciencia. Ese es el lugar, ese es el famoso punto de inflexión del que tanto se habla hoy. El punto de inflexión es el punto donde la cosa se divide, donde la cosa explota, donde la cosa choca y hay un cambio. Ahora escuchen, el Espíritu de Dios viene a despertar tu conciencia al bien. Yo siempre le digo mi experiencia con la cocaína. Yo fui adicto a la cocaína casi por 5 años. Me metí esa basura en las narices, me metía. El día que hice conexión con el Espíritu, ese día a mí nunca nadie me dijo tenés que drogarte, peco. Yo fumaba 2 cajas de Marlboro por día cuando conocí al Señor.
Yo no tuve religión nunca. Nosotros no teníamos una iglesia cuando nos conectamos en una banda de rock que nos convertimos a Cristo y empezamos a caminar y a leer la Biblia juntos. Y nunca nadie me dijo, fue una cosa que por dentro hubo una convicción. Y así pasa. De eso se trata la conciencia. Se despertó mi conciencia de una vida promiscua, de acostarte todas las noches con minas distintas. De repente digo, wow, ¿qué estoy haciendo yo? Algo por dentro se despierta. ¿Qué se despierta? ¿La qué? La conciencia, señoras y señores. Ahora escúchenme. El trabajo del Espíritu de Dios es despertar a tu espíritu a través de tu conciencia. Por eso no hay cambios en una persona. Puedes irte a la iglesia, hablar en lengua, caerte 20 veces. No importa si no pasa esto en tu vida, si no hay un despertar en tu espíritu y una bondad que empieza a generarse en tu corazón. Por eso, viejo, no es más fácil medir a la gente por religiones que por lo que pasa adentro. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, escucha, da testimonio, Espíritu con mayúscula, recuerden, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahí habla de una comunicación entre dos espíritus, de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. Da testimonio. Hay una comunicación espiritual adentro, entre dos espíritus. Por eso nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Se une a los tres. Realmente vos tenés 4 partes cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, porque tenés 2 espíritus, uno en mayúscula y otro en minúscula. ¿Para qué viene el Espíritu en mayúscula a tu vida? Acá te lo voy a decir. Y acá te lo dice. Hay una conexión entre los dos espíritus. ¿Dónde pasa esa conexión? Afuera, en el alma, en la mente. ¿Dónde? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es en el espíritu que pasa esto. Entonces tu conciencia es una herramienta que Dios usará para transformarte en bueno. Así que préstale atención. Vos fuiste creado para ser bueno en todo. No estoy hablando solo de bondad, de ser buena gente. Fuiste creado para ser bueno en todo, en lo que haces. No puedes ser malo. Dios no te creó para ser malo. Si sos mecánico, fuiste creado para ser bueno. Si sos médico, fuiste creado para ser bueno. No fuiste creado para la maldad. Y esa es tu esencia. Recordalo, por favor. Entonces, el Espíritu de Dios usará tu conciencia para guiarte al bien. Esa es la razón por la que muchos quizás confunden. Y en Facebook me ha preguntado, pastor, pero la conciencia no es el Espíritu Santo. No. Si el ateo tiene conciencia, y el ateo, como yo le digo, yo conozco ateos que son fieles a sus mujeres, son legales, jamás le robaron a nadie, morales, tienen conciencia, hacen el bien, y con eso tenés que enfrentarle. Che, ¿y por qué voy a hacer el bien? ¿Quién puso el bien y el mal dentro tuyo? Y no sé, no viene la evolución, papito, ese grado de conciencia. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Nuestras conciencias. Eso nos diferencia. Los animales no tienen conciencia. Vos le reventás palo a un perro y después al segundo de haberle reventado le decís vení, y el tipo te viene otra vez así. Molele a palo a un hombre y en un minuto decirle vení un rato, un abrazo. ¿Sabés dónde te da, no? Porque tiene conciencia. El bien y el mal. Y se reacciona en base al bien, se reacciona en base al bien y al mal. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu de Dios al espíritu humano? ¿Qué pasa
Mira lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. Esa es la razón por la que el ex drogadicto hoy te está hablando de Dios. Esa es la razón por la que tenemos acá gente que estuvo en la prostitución y en la homosexualidad, y que nosotros no discriminamos ni a las prostitutas ni a los homosexuales, pero esa gente un día se despertó. ¿Dónde? Que todos los homosexuales dicen, ustedes son homofóbicos. Nada que ver. Se despertó el tipo y hoy es normal. Hoy le gustan las minas otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a tocar tu conciencia. ¿Y qué hace? Te convence de lo bueno y de lo malo. Tenés que darle bolilla a eso. ¿Qué es salvación? Le diste bolilla a tu conciencia, te sentiste una porquería. Pero cuando, por eso dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Para eso viene. Y esa conexión, ¿dónde ocurre? Dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Y escucha, no hablará. ¿Dónde habla? Acá. Ay, escuché a Dios. No. Toda esa gente dijo, yo escuché un día una voz audible de Dios. No fue acá, fue adentro. Yo la escuché, a esa voz, una vez. Y no me la puedo olvidar nunca más. Pero sonó adentro. ¿De dónde sonó? En mi espíritu. Ahí te habla. Dice, Él los guiará. ¿Dónde? ¿En qué lugar? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Con quién? Sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará a quién las cosas por venir, a tu espíritu. Él me glorificará, dice Cristo acá, porque tomará de lo mío y se lo dará a entender o a conocer. Porque el espíritu conoce, el alma entiende. Por eso, una vez que tu espíritu conoció, tu alma puede entender. Es como el avión. Una vez que vos tenés el objeto, ahí podés aprender a volarlo. Avión, ya sé lo que es. ¿Qué hago con él? Volar. No sé volar. ¿Qué hago? Aprendo. Lo mismo pasa con Dios. No lo entiendo a Dios. Con tu mente. No. Primero tenés que conocerlo. ¿Dónde? En tu espíritu. Después tu espíritu se encarga y le dice a la mente, yuhu, ¿entendés quién soy ahora? Es conocimiento. Entonces, viste todo, dice, tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Ahora, ¿dónde ocurre esto? En tu espíritu, no en tu alma. Tu alma no tiene convicciones, solo obedece. Recuerden esto, señores. Ese es el lugar de conexión en la conciencia. Y quiero que recuerdes esto. Ese es el lugar de conexión en la conciencia del hombre. Ahora, recordá, para mí lo mejor que explica cómo funciona la vida del ser humano tripartita es lo que escribió Watchman Nee. Él decía, el espíritu es el amo, el alma es el mayordomo, el sirviente, y el cuerpo el esclavo. Así funciona. Si vos no tenés gobierno de tu espíritu, te gobierna tu alma y te moves por emociones. Y hoy odias y hoy amás, hoy te divorciás, hoy te fuiste, hoy reventaste, hoy mataste. Porque el alma es así. Porque si tu espíritu no está controlando, tu alma va a controlar. Y tu cuerpo. Por eso funciona así. Repita conmigo, el espíritu, con minúscula, el espíritu es el amo. El alma es él y el cuerpo es él. Así funciona tu vida. No importa si tu conciencia es buena o mala, porque si tu conciencia puede ser mala. Vimos en la segunda entrega, vimos todo lo que puede ser tu conciencia. Ahora, la conciencia, señores, pertenece al espíritu
Y esta es la que se conecta con el Espíritu. Es tu conciencia. Escucha lo que dice Romanos. El apóstol Pablo aclarándonos estas cosas dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia, que ese espíritu en minúscula, me lo confirma en el Espíritu Santo. Ahí está la conexión. En la conciencia se conecta a Dios, no en el alma, no con tu intelecto, pero no lo entiendo, no lo vas a entender, no lo siento, no lo vas a sentir, no puedo hacer nada, no lo vas a poder decidir, tienes que conocerlo. Ahora, la pregunta: ¿conoces la voz de tu conciencia? ¿Vos la conoces? Esa voz de tu conciencia es la que muchas veces te dice: dale, levántate. Muchas veces la voz de tu conciencia te dice: che, flojo, dale, loco. Y vos no le das bolilla. Es la voz de tu conciencia. La que muchas veces: dale, levántate. Gente, que es todo opcional para nosotros. ¿Le prestás atención o ya te acostumbraste a no escucharla nunca? Y así te va. Es todo emocional lo tuyo. La ignorás. Esa es la voz de Dios dentro tuyo. Por falta de conocer su espíritu, la gente mata, se suicida, se deprime, se enferma, porque esas son todas cuestiones. La depresión es una enfermedad del alma, señoras y señores, no del espíritu. Ustedes sabían, ¿no? La depresión es una enfermedad del alma. El alma se deprime. Las emociones se bajonean. Por emociones uno se suicida. Eso es alma. El espíritu dice: ¿qué suicidio? Eso está mal, dice la conciencia adentro. Estás re loco. Entonces violas tu conciencia. Es muy importante que nosotros aprendamos a ver la diferencia entre nuestro espíritu y nuestra alma, porque Dios marca bien la diferencia. Si nosotros no la marcamos, es problema nuestro. Entonces escuchen, Dios va a usar tu conciencia para conectarse contigo. Y en segundo lugar, tu conciencia puede callarse y dejar de funcionar. Yo creo que todos los que estuvimos acá, sin excepción alguna, en algún momento tuvimos callos. ¿Sí o no? Todos tuvimos callos, ¿no? Todos saben lo que es un callo. ¿Sabes qué es un callo? Vos lo tocas y no lo sentís. Porque es una piel que se va volviendo como una crosta. Y la característica del callo es que tu piel no siente. Vos la tocas y no sentís. Generalmente se ubican en el dedito del pie. Y si no lo sacaste, empieza a molestar. Ahora, eso se llama cauterización. Y la Biblia habla de la cauterización de la conciencia. Que la conciencia puede tener callos y deja de tener sensibilidad. Escuchad lo que dice 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Yo creo que estamos viendo los últimos tiempos. Llámese 500, 1000 años que queden más por delante, o yo creo que mucho menos queda por delante para que venga la segunda venida. Si hubo una primera y una segunda, se viene la segunda, señores. Como dice la samba, se viene la segunda. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio. ¿Quién prohíbe casarse? Prendan la luz un poco. Y no permiten comer ciertos alimentos. ¿Quién? Que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores, no entendedores, conocedores de la verdad,
los coman con acción de gracia. Pero dice, ahora no, porque la gracia nos habilita todo. Acá habla de conciencia encallecida. La conciencia encallecida produce algo tan feo en el espíritu humano que se llama ceguera espiritual. ¿De dónde viene la ceguera espiritual? De una conciencia que no funciona, de una conciencia que ya no está sensible. Y quizás es tu problema. Tu conciencia dice, levantate, andate a la iglesia. No, yo me voy a quedar a dormir. Tu ego te controla, viejo. ¿Sabes cuál es el gran enemigo de tu conciencia? Tu ego. Vamos a hacer bien las cosas, mi amor. No, ¿para qué me va a lograr? No, ¿qué me va a orar? Viste, esa dejadez es un problema de conciencia. Y si vos no solucionás eso, y si vos no te interesás en las cosas espirituales, nadie se va a interesar, ni tu mujer que duerme contigo puede entrar a tu conciencia. Ahora escuchen, la conciencia encallecida produce ceguera a la verdad. ¿Qué es la ceguera? La Biblia te lo dice, 2 Corintios 4 dice, pero si nuestro evangelio, recuerden, la palabra evangelio no significa una religión, evangelio significa buenas noticias, el mensaje de libertad que tiene Dios para vos. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula es como el Espíritu con mayúscula y el Espíritu con minúscula. Cuando la Biblia habla de Dios con mayúscula, está hablando del Dios creador. Cuando habla del Dios con minúscula, está hablando del otro Dios, del príncipe de este siglo, Don Sata. Escuchen, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Claro, porque ¿cómo se cega el entendimiento? Tapando el conocimiento. No puedes entender porque tu conciencia está encallecida. Y acá está algo que se produjo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Es una ceguera para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es una imagen. ¿Se acuerdan en mi serie Imagen? La imagen de Dios es lo que Dios es. Y vos podés conocer la imagen de Dios dentro tuyo. No sé si la podés entender. Ahora, el evangelio de Dios tiene como propósito despertar tu conciencia, según este pasaje, sacarte el velo que está en tus ojos. El evangelio de Dios tiene como propósito despertar tu conciencia a que te reconcilies con el bien que está dentro tuyo. Ese bien que está dentro tuyo, que está en el aire. Porque no me venga con eso de, che, si yo no veo, yo no creo en Dios porque no lo veo. Tampoco no creas en el aire entonces. Porque el aire te está dando vida en este momento, algo que tu cuerpo no produce. Oxígeno está en el aire. Es más, gracias al aire, esto que yo estoy hablando está volando a través de las ondas sonoras a través del aire y llega a tu oído. Por eso yo siempre digo que la música es un milagro, porque tenés que crear vos música, armonía, melodía y ritmo, y lanzar eso al aire, y llega eso en forma de música a tus oídos. Eso, señores, es un milagro. Y eso es todo invisible. Entonces no me venga con esa pavada de que no, yo si no veo no creo. Vivimos de la atmósfera, no la vemos, pero gracias a eso no estamos volando todo. Estamos pegados. Pero yo no creo en Dios. Papito, yo te estoy hablando de Él, en esas cosas te estoy hablando de Él. Todas esas cosas producen vida. Por eso no lo podés limitar a Dios en 4 paredes. Escúchame bien. El Espíritu de Dios usará tu conciencia para guiarte al bien. Y te voy a mostrar esto, cómo funciona. Este punto 2. De cómo vos, si estás con la conciencia encallecida, que puede ser tu problema. ¿Cuánta gente un día no estuvo copada con Dios, volando con Dios, y hoy están en cualquiera? Callos, viejo. Entonces, ¿cómo salís? ¿Cómo te sacás esos callos? Alguien tiene que hacer ese trabajo en tu espíritu. Y ahí viene el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia te ordena, escucha esto, Efesios 4:30, dice, no
agravien al Espíritu Santo de Dios. Porque Él viene a conectarse contigo. ¿Y qué significa agraviarlo? Con el cual fueron sellados para el día de la redención. Dice, no agravien. La palabra agraviar significa, todo esto vos podés hacer con el Espíritu que está de Dios que viene a vos. Afrentarlo, injuriarlo, insultarlo, ofenderlo, ultrajarlo, deshonrarlo, humillarlo y mancharlo. Todo eso significa agraviar. Y acá te está diciendo, cuidado, no desafíes al Espíritu de Dios, no lo ignores. Porque ¿qué va a pasar? ¿Te va a matar? No. Se calla. Pues si no, levantate, tu espíritu te dice, che, vago, dale, loco, andá, hace algo. Porque a mí me dice así. ¿Qué te va a quedar? ¿Te va a amargar? ¿Te va? No, estoy amargado porque me voy a meter bajo la frazada, no quiero ver a nadie. Tarado, levantate, dice tu conciencia. Vamos. Escuchen, la idea es no desafíes al Espíritu de Dios, no lo ignores. Porque Él se va a callar y no te va a funcionar más. Y sabes que si tu conciencia no te funciona, Dios no te funciona en ningún área tampoco. Porque Dios es en tu conciencia lo que se comunica contigo. Por eso te transforma Dios. Por eso se convirtió, ¿en qué es lo que se convirtió? En conejo, era oso. Se convirtió fulano. ¿Y qué? No se va a la iglesia, ahora usa corbata, se cortó la melena, usa peinado a la cachetada y lleva su Biblia bajo el brazo. ¿En qué se convirtió? En un ente. Porque vos ves una cosa así, es un ente. En Paraguay, 40 grados a la sombra con traje y corbata, solo en este país. Conductismo, señores, conductismo. Ahora escuchen, agraviar, no desafíes al Espíritu de Dios, dale bolilla. ¿Sabes cómo violar tu conciencia? No le prestes atención. Y ella se va a ofender. Y ella se va a callar. Tu conciencia. Dice que lo puedes agraviar. Significa desafiar al Espíritu Santo de Dios. Y escucha. Y el segundo paso es 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguen el Espíritu. El Espíritu se puede apagar. Ese bueno de hoy se puede convertir en un malo mañana. No apaguen el Espíritu. Acá habla de Espíritu con mayúscula y está hablando del Espíritu de Dios guiando a tu espíritu. Porque si se calla y ya no hay guía, ya te va a guiar tu carne y cualquier otra cosa. Entonces la conciencia, grábense esto, es la voz del Espíritu, de tu espíritu guiándote al bien. Alguien que te está guiando al bien, esa voz se calla si no le das bolilla y se apaga. La voz de tu conciencia se puede callar. La voz de tu conciencia se puede callar. Y te digo algo, la base de la espiritualidad no es saberse todos los ritos, todas las oraciones, cómo vestirse, todas las canciones, todos los eventos, no. La base de la espiritualidad no es saberse todos los ritos, sino tener a la conciencia funcionando dentro de uno. Eso es ser espiritual. Mi conciencia funcionando. O sea que ¿yo puedo ser espiritual y vivir en este mundo? Sí. Porque ser espiritual no tiene nada que ver con ir a un monasterio, ser monje, ser monja, ser sacerdote, celibato. Todo eso es un error brutal. Ahora, escuchen, señores. Romanos 14:22. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Esa palabra dichoso significa 3 veces feliz. Acá te dice dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Dichoso, 3 veces feliz. Acá dice que feliz es el hombre y la mujer a quien su conciencia le funciona. No. Porque a nosotros nos dijeron,
Porque nosotros vivimos en un mundo que lo malo supuestamente funciona más que lo bueno. Mentira. Lo bueno funciona más que lo malo. Es más, la Biblia dice que los buenos heredarán la tierra. Los buenos serán protegidos. Los buenos recibirán bendición, no los malos. Por eso ser malo no es un buen negocio si querés ser feliz. Tenés que empezar a vencer a tu ego y empezar a darle bolilla a tu conciencia. ¿Qué significa vivir conscientes del bien entonces? Sé amigo de tu conciencia. Aprende a detectarla, aprende a hablar con ella, aprende a escucharla, reconcíliate con ella. Es la voz del bien y la luz de Dios dentro tuyo. Aprende a comunicarte con tu ser interior de manera que puedas diferenciar su funcionamiento. Por eso el ejemplo del rey David en la Biblia es clave. Y les voy a enseñar lo que es el soliloquio. Repetí conmigo, soliloquio. Soliloquio significa hablar con mi ser interior. Y el rey David lo hacía. Escuchen el soliloquio. Y esto es algo que vos tenés que practicarlo. Porque tiene que ver con tu espíritu y tiene que ver con hablar contigo mismo. Si vos no lo haces, nadie lo va a hacer. Y si vos vivís escuchando lo que los demás dicen y no te escuchás vos mismo, vas a ser esclavo de lo que más dicen y vas a llegar a viejo solo y te vas a querer morir de la soledad. Y eso no es el plan de Dios para tu vida. Salmo 103:1. Soliloquio de David. Esto tenés que hacer vos. Escuchá lo que dice David. Bendice alma mía a Yahweh. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. La tenía re clara su santo nombre. Alma, ¿escuchaste, alma? Bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Centrate, mira que Yahweh es el que gobierna el espíritu, alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades, alma. El que sana todas tus dolencias, tu espíritu, alma. Acá gobierna el espíritu. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso ocurre, señores, dentro. Y eso es ordenarle a tu alma. ¿Sabes qué, alma? Vos vas a hacer lo que dice el espíritu, no lo que dice el cuerpo. ¿Escuchaste? Porque las veces que hiciste lo que hizo el cuerpo, así no fue. Ahora, por eso, señores, Dios debe dejar de ser una opción para tiempos difíciles. Eso que decía mi amigo el israelita. Ustedes son cristianos gentiles, porque no tienen ley. Y señores, la Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos israelitas. Somos el Israel de Dios, comprado por Cristo. Ahora, el anhelo de Dios es que nosotros dejemos de ser gentiles, de vivir sin ley y que vivamos por ley. Como decía él, para ustedes, por eso las finanzas no les funcionan a ustedes. Porque para nosotros, los israelitas, diezmar es ley. Yo, es mi comida y mi bebida depende de lo que yo le doy a Yahweh. Entonces, para mí no es una opción dar mi dinero a Yahweh, ni a la sinagoga. Para ustedes es una opción. Hoy doy, mañana no doy, no me alcanza, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, discuto. El tema más discutido es el diezmo. Nosotros no se discute porque nuestro pan y nuestra agua depende de eso. Es ley. Y no vas a conocer un judío pobre, dice el tipo. Con respecto a la adoración, lo mismo dice. Dice, ustedes pura adoración, pero ¿sabes qué? Se quejan de Yahweh, se enojan con Yahweh, despotrican, se apartan. Para nosotros es ley adorar, porque nosotros no podemos odiar a quien adoramos. No podemos enojarnos con quien adoramos, porque si no, eso que adoramos se rebajó al nivel de una idolatría. Se convirtió en una idolatría. Hoy estoy copado con Dios, mañana lo odio, ¿por qué no me salió? No, señores, eso, dice mi amigo, eso es romano. Eso no tiene nada que ver con Israel. Entonces tenemos que realmente convertir nuestro espíritu al Dios de Israel, si no lo tenemos. El Dios de Israel es un Dios de leyes. Por eso te dije la semana pasada,
todo lo que te funciona en la vida fue ley primero en tu corazón. 23 años de fidelidad con mi esposa, sin haber tocado a otra mujer, ley fue en mi corazón y me funcionó. Un día dije, nunca más ese polvo blanco va a entrar por mis narices. La hice ley, nunca más entró. Me sané de la cocaína, viejo. Así es la ley. Entonces Dios va a usar tu conciencia. Estamos acá, gente. Por eso dice el rey David, tu ley está grabada en mi corazón. Ya no está en las tablas ni en los papiros. Está acá, decía el rey David. Por eso tenía el corazón de Dios este brother. Ahora, si yo no tomo conciencia de Dios, nadie lo hará por mí. Por eso mi fe es mía. Algo demasiado personal. Nadie, señores, tiene derecho a criticar mi fe porque es mi parte íntima más profunda. Nadie tiene derecho de criticar lo que yo ya conocía adentro. Te critica el que no lo conoció. Entonces no permitas que nadie se burle de lo que ha pasado en tu espíritu. Y si él es un ciego y está dormido en su espíritu, ese es su problema, pero vos tenés que seguir creciendo. Muchas veces ese tipo de personas te influyen mal y vos te pinchas. Por eso, recuerda lo que vimos en esta serie. Tu conciencia no tiene religión. Igual ella va a hacer el bien y el mal. Para muestra un botón, los ateos. Su conciencia funciona perfectamente. 2, tu conciencia puede ser buena, dice la palabra, o puede ser mala. Vos puedes tener buena conciencia o mala conciencia. Y se acuerdan del pasaje, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Eso es un problema de conciencia. Y tiene una ley universal de ay. Tu conciencia puede estar corrompida o contaminada. Algo te contaminó. Hablé de eso, de una violación, de un abuso sexual a un niño de 4 o 5 años. Le reventaste su conciencia sexual para toda su vida. El tipo tiene un concepto totalmente tergiversado de la sexualidad. Entonces es un problema de conciencia. Puede estar contaminada. Tu conciencia es la ley de Dios del bien grabada en tu espíritu. Y en último lugar, Dios usará tu conciencia para comunicarse contigo. No dejes que se calle. No dejes que se calle. La pregunta que te quiero hacer acá es hoy, ¿necesitas despertar tu conciencia? Te habla todos los días. Quizás hace mucho ya dejó de hablar. Está viva dentro tuyo. Empezá a desear el bien y vas a ver que va a empezar a brotar. Y comunícate, intuí, empezá a investigar. Porque te digo, tu conciencia es la que te guiará a la bendición. ¿Qué es bendición? El bien de Dios viniendo a tu vida. El bien de Dios viniendo a tu vida. Y eso solo es a través de la conciencia. Hoy quiero hablarte de la función espiritual de la conciencia. La semana pasada vimos que la conciencia se puede corromper. Puede estar contaminada tu conciencia. O sea, funcionando mal. Por eso hoy tengo que hablarte de la función espiritual. Porque como saben, la conciencia pertenece al espíritu del ser humano. Más allá de lo que nosotros vamos a decir, nos estamos centrando en lo que dicen las escrituras. Y hoy vamos a hablar cuando el espíritu se conecta con el espíritu. Y quiero recordarte las 3 partes del espíritu. Así como el alma tiene 3 partes, intelecto, emociones y voluntad, según la escritura, el alma consta de esas 3 partes. El intelecto está en el alma, las emociones están en el alma que no se ven. Tu alma vive nomás, a tu alma no le importa si vos la ves o no, vive nomás dentro tuyo. Sos vos, pero es invisible. Tu alma. Y consta de 3 partes, intelecto, emociones y la voluntad está en el alma. Sin embargo, el espíritu consta de 3 partes, según las escrituras. El espíritu, la conciencia está en el espíritu humano. La intuición
está en el espíritu humano y la conexión con lo sobrenatural pasa en el espíritu del ser humano, no en el alma. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver lo que es la intuición. No voy a profundizar en estos temas porque mi tema es la conciencia, pero para que veas cómo funciona la conciencia te tengo que explicar lo que es la intuición, porque la conciencia trabaja con la intuición y la conciencia también trabaja con la conexión. Por eso tenemos que ver la parte práctica. Ahora, la intuición, ¿qué es la intuición? El diccionario dice lo siguiente: percepción clara, íntima e instantánea de una verdad sin el auxilio de la razón, tal como si se tuviera a la vista. O sea, la intuición es el órgano sensitivo del ser humano. Es tan extremadamente diferente del sentido físico y del emocional y del anímico o emocional, que es lo mismo, que se le llama intuición. Por eso no es emoción, por eso el espíritu no tiene emoción. El espíritu no se enoja. Por eso si vos sos espiritual y sos guiado por tu espíritu, el espíritu no se enoja. El espíritu no se ofende. El alma es la que dentro tuyo se ofende, llora, se alegra, se frustra. Por eso tenemos que saber diferenciar esto. Esto no nos enseñaron ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Todo se centró en nuestra preparación intelectual. Y nuestras emociones, y nuestra mente profunda, nuestras vísceras, como dice la psiquiatría hoy, somos seres tricerebrados. Es lo que la Biblia decía hace siglos, somos seres tripartitos. Ahora, escuchen, ese concepto, escucha, ese conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la voluntad, es intuitivo. Si vos estás bien y una persona está mal, vos no querés estar. Es una cosa que se repele esto. Y eso es parte de la intuición. Ahora escuchen, la diferencia es clave entonces para que vos sepas entre conocer y entender. Es muy importante esto que les voy a decir desde el punto de vista espiritual. El conocer algo es obra de la intuición, mientras que el entender es tarea de la mente. El conocer, por eso, señores, vos no podés entender a Dios porque no lo vas a entender. Tu cerebro fue creado. Por eso la Biblia dice que vos tenés que conocer al Creador, no entenderlo. Porque el conocimiento es algo que pasa dentro del espíritu humano. Escuchen, la verdad no se entiende, se conoce. Imagínense cómo trabaja el cerebro humano. El cerebro humano trabaja con imágenes. Para que vos sepas la imagen de lo que yo te voy a decir, vos tenés que conocer ese algo. Por ejemplo, si yo te digo avión, pues ya lo pensaste, ¿verdad? ¿Sí o no? Camioneta, ¿sabes lo que es? Tren, lápiz labial, tuto. ¿Qué es el tuto? Viste que no existe la imagen del tuto. Cualquier otra palabra, no sé, XX, qué sé yo, para que vos puedas detectar, tiene que existir la imagen. Porque esa imagen que vos tenés en tu mente tiene nombre. Yo digo avión y esa imagen la tenés. Ahora, así funciona el cerebro humano. Escúchenme bien, porque es muy importante la imagen que vos tengas en tu cabeza. Ahora, por eso vos no podés, yo puedo conocer un avión, pero para entender el avión tengo que estudiar. El hecho de que yo lo conozca no es suficiente.
Ahora, ese conocimiento es clave. Por eso yo te puse acá. Por eso el ateo, la gente que te quiere opinar en contra de Dios, opina algo que no conoce al hablar de cosas espirituales, porque su espíritu está dormido. ¿Qué puede opinar un tipo algo que no conoce? Por eso, por tanto, es imposible que un ateo entienda algo que no conoce. No puede entrar a discutir. Porque el tipo está ciego. ¿Qué va a opinar si el tipo está ciego? ¿Qué te va a opinar? Yo, por ejemplo, no puedo con un ateo sentarme a hablar de la Biblia porque el tipo no conoce. Vamos a empezar prefiero hablar de su conciencia con el que de la Biblia. Pero ¿entendés cómo es el conocimiento? Entonces, el ateo, ¿viste eso que te dicen? Y especialmente la mujer es mucho más instintiva que el hombre, pero no significa que el hombre no lo tiene a la intuición, porque es parte del espíritu. Pero la mujer es más visceral que el hombre. La mujer es mucho más cosmética, mucho más sensible al tacto, es mucho más perceptiva de cosas. Por eso cuando una mujer te dice, ¿sabes qué? Cuídate nomás de ese tipo que yo le huelo algo. Eso no viene de su mente, ni viene de sus emociones. Yo le huelo algo raro a este tipo. Dale nomás bolilla. Porque eso es intuitivo. Y eso es parte de la conciencia. La conciencia está inclusive para protegerte de chantas. Por eso tenés que darle bolilla. Por eso te puse aquí. La intuición es el detector del bien y del mal dentro tuyo. Es el órgano que percibe. Es impresionante. Es el detector. La intuición es el detector del bien y del mal. Escucha bien. El que está bien rechaza el mal. Vos cuando estás bien, ¿qué querés hacer? Quieres juntarte con la gente que está bien. Y te sentís bien con la gente que está bien. ¿Qué pasa con el que está mal? El que está mal rechaza el bien. Esas personas que estaban con nosotros, de repente, cablea. No quiere estar más contigo. Porque el mal siempre va a rechazar el bien. No se pueden mezclar. Si una persona está mal y vos estás bien, esa persona no va a querer estar contigo.